Libro de Samuel. Vamos, por favor. En el segundo libro del profeta Samuel. Le invito a abrir sus Biblias, capítulo número 19. Segundo libro de Samuel, capítulo número 19. Vamos a leer desde el verso 1, aun cuando ya fue un poquito de estudio en los primeros versículos, solo para tomar hilación en esa lectura, en la enseñanza pasada. Recuerde que venimos estudiando progresivamente este preciso texto. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor, desde el verso número 1, al versículo 7. Dieron aviso a Joab diciéndole: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Verso 2, léalo por favor. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. Todos el verso 7. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Amén. Inclinemos nuestros rostros y vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Padre Celestial, te agradecemos nuevamente, Señor, por tus misericordias que concedes día a día en medio de esta, Señor amado, tu iglesia. Espíritu Santo, háblanos, mi Dios, porque siempre estamos, Padre amado, necesitados de ti. Espíritu Santo, ministra mi vida, ministra la vida de tus hijos, acelera obviamente los pasos, Señor, de cada uno de ellos. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplico. Permítenos, Padre amado, poder extraer de esta porción bíblica todo lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo. Señor, ayúdanos también a poder poner por obra, Padre, el consejo. No necesariamente, mi Dios, necesitamos llenar cada día el conocimiento dejando vacía la voluntad. Padre, debo de crecer uniformemente. Ayúdame, mi Dios. Y acelera también, Padre, te imploro los pasos de tus hijos que han impuesto venir en esta noche. Extiende esa gracia sobre nuestros pequeños en la parte superior, para que todos podamos, Señor, extraer de ti, Dios, lo mejor. Gracias, pues te doy nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, si estamos en segunda de Samuel, capítulo número 19, como de lectura del verso 1 al verso número 7. Mis amados, recordando a manera de síntesis, usted debe de considerar la enseñanza del sábado anterior, la cual se predicaba por el tema, y de hecho creo que vamos a continuar. Dijimos que esta porción bíblica bien se la puede dividir en muchas partes, pero siempre con el mismo tema. Cuando debes sobreponerte al dolor. Amén. Cosas como estas, insisto, a todo el mundo le puede llegar a pasar. La realidad en una vida cristiana, mi amado, puede sorprendernos, sí,
cada día. La Biblia en los labios de Jesús, de hecho, nos menciona algo categórico. Si viene conmigo, por favor, quisiera que me acompañara al Nuevo Testamento, a los Evangelios. Sí, allí tenemos algo interesante que considerar de parte de Dios. Cuando vamos, venga conmigo, por favor. Si dentro de los Evangelios nos dice el Señor en el capítulo, Evangelio, sí, que no se me traspapele el versículo. Sí, Mateo capítulo número 6, versículo número 34. Sí, acompáñenme por favor en el Evangelio de Mateo capítulo número 6. Dice el Señor en el versículo número 34. Quiero rescatar de este verso, sí, de una manera especial, la parte final del verso 34. Lo leo todo, pero me concentraré en la parte final de ese verso. ¿Lo tiene? Dice el Señor, así que no os afanéis por el día de mañana. Y aquí es donde me concentro. Dice el Señor, porque el día de mañana sí traerá, dice allí, traerá su afán. Basta a cada día, y me interesa mucho esto, basta a cada día, y es curioso porque dice su propio mal. Mi amado, qué curioso, insisto, leer esta porción bíblica, porque uno espera en Dios, espera en Cristo inclusive, que cada día traiga un bien mayor para nosotros. Pero el Señor sabe de manera muy contundente de que en esta tierra su iglesia no encontrará necesariamente el bien. El bien lo encontramos en Él, pero no en este mundo. Querido hermano, y eso nos expone porque vivimos, sí, creo yo, expuestos de una u otra manera a sufrir en esta tierra. El sufrimiento obviamente nadie lo quiere, sí, considerar, nadie lo quiere traer a su vida, pero este llega a nosotros. Tal cual como llega cada mañana, también cada mañana puede llegar de manera inesperada, y de hecho usted creo que lo comprueba diariamente en el grupo del pasaje de la iglesia, ¿verdad? Usted cada día ve allí una petición nueva de oración porque uno u otro ya ha caído en enfermedad, ya ha caído en algún tipo de desgracia. Mi amado, vivimos en un mundo, insisto, donde el hombre está expuesto al sufrimiento. ¿Cómo reponerse a ese sufrimiento? Es lo que obviamente nosotros en Dios estamos considerando, sí, en el capítulo de Samuel número 19. Recordará usted, me recuerdo tanto el término mugir. ¿Te acuerdas, mi amado hermano, de ese pequeño verbo que se dio como una referencia dentro del estudio de Samuel? Mi amado, de hecho quisiera recordarlo. En el libro de los Salmos, capítulo 41, esto se lo dio el sábado anterior. En el capítulo número 41, verso número 3, ¿sí? Vamos abriéndonos camino poco a poco para introducirnos a esta segunda parte de este precioso tema, cuando debes sobreponerte al dolor. Dice el Señor, Jehová, ¿sí?, lo sustentará sobre el lecho del dolor. Esta porción bíblica, llamado, se ajusta a la realidad, ¿sí?, también de la que declara Jesús en Mateo. ¿Sí? Nos va a sustentar sobre el lecho del dolor. Y dice allí, mullirás toda su cama en su enfermedad. Hay algo curioso, llamado, porque de manera muy, digamos así, muy latente, ¿sí?, este texto no dice necesariamente que va a sanarle, no dice que el dolor tampoco va a desaparecer, sino que en donde me encuentre adolorido, el Señor va a ¿qué cosa? A mullirnos. Ahora, ¿qué implicaba el término mullir? Ya usted creo que lo apuntó si estuvo atento a la enseñanza pasada, pero es decir, de manera muy práctica, es ablandar algo que está duro. Así como cuando a veces uno le pega la almohada como para que la cabeza encuentre la mejor colocación para el mayor y mejor descanso. Mullir tiene esa tendencia.
Sí, el término mullir, mi amado hermano, tiene que ver con suavizar aquello que se encuentra demasiado tenso o rígido. Y eso es lo que dice el Señor en este salmo precioso del verso número 3. Él mullirá todas, dice, en su cama, en su enfermedad. No necesariamente, mi amado, el Señor está obligado a quitar de nosotros la enfermedad de manera instantánea. A veces es necesario, mi amado, que nos acomodemos en ese lecho, pero obviamente reconociendo de que Dios sigue estando allí calmando o sobando nuestra cabeza como lo hace una madre ante un hijo que tiene fiebre, ¿verdad? Y está que le soba y que le pone un pañito y luego se lo pone en el estómago. ¿A cuánto le hicieron esa terapia? ¿Verdad? Y allí está ella. Y el muchacho, si bien es cierto, sigue mal, sigue con el peso de la enfermedad, se siente tranquilo al saber que hay alguien que está atendiendo su necesidad. Mi hermano, David había perdido a su hijo. Obviamente, usted conoce por los estudios pasados los agravantes que se dieron en esta trágica muerte de Absalón. Cuando volvemos al capítulo 19, vamos obviamente ya a meternos en el texto como tal. Joab, el general del ejército de David, llamado, si no puede tolerar que David se encuentre sumergido en el dolor, obviamente de una manera egoísta. ¿A qué lo consideraba egoísmo? A que él no había dado aprecio o no había medido el gran esfuerzo que todo ese remanente que lo acompañó en batalla expuso su vida por él. Mi amado, y es allí donde, si volvemos al texto, en el versículo número 5, que Joab le dice al rey: hoy tú nos has avergonzado, hoy tú nos has hecho quedar en ridículo, dirían en otras versiones. Nos has hecho quedar mal, sí, porque no te has preocupado por nosotros que hemos luchado por ti. En el versículo número 7 me encanta porque Joab le aplica, como se suele decir, la terapia de shock. Así le aplica la terapia de impacto, así como cuando a veces un hijo pasa por medio también de una sanción drástica de un padre. Imagínate que un padre le diga a su hija que va a cumplir 15 años y le diga: mira, por lo que has hecho o por lo que pretendes hacer, si lo haces, no te voy a celebrar tus 15 años, que tanto tiempo te ha rogado que me lo celebre. Le causará obviamente un tremendo impacto y dirá: ¿cómo vas a meterte con eso? Métete con cualquier cosa, pero no me hagas esto. Mi querido hermano, Joab aplica esta terapia, que a veces, como suelo decir, también es necesario. Me recuerdo tanto que la semana pasada se dijo que a veces place, sí, en medio de una consejería, frente a la necedad, frente a la terquedad o frente al importismo que uno puede llegar a ver cuando da un consejo, que a veces, sí, como que digamos que nos nace hacer algo, sí, que impacte esa vida. No sé si a veces cogerlo por los hombros y sacudirlo y decir: ¿qué te está pasando? Reacciona. Y mi esposa me suele decir: ¿y por qué no le diste una bofetada? Y dije: ganas no me faltaron. Le digo: ganas no me han faltado, pero no podemos hacerlo. Sí, debemos de manifestar primeramente el amor de Cristo. Segundo, mi amado hermano, sí, yo prefiero que sea Dios quien se la dé. Sí, creo yo que Él es más preciso, más pertinente, y lo hará en la medida, ojo, o en la intensidad que él o ella lo necesita. Quiero verlo de esta forma. Claro, eso no implica de que yo no le pueda recomendar a un padre que lo haga, ¿verdad? Yo digo: él ya lo que necesita, o él necesita es una buena terapia, ¿sí? De látigo o de vara, ¿sí? A veces es necesario para reaccionar. Cuando voy al versículo 7, mi amado, Joab le dice a su rey: ahora pues, le dice, sal fuera, ¿sí? O ve afuera y háblale a tu pueblo. ¿De qué forma? Háblale bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová
que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto que voy a hacer será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. En pocas palabras le dice que vas a quedar completamente solo en medio de este dolor. Mi amado, está bien, quiero rescatar obviamente partes que nos interesan, está bien poner a Dios en juramento por este tipo de acciones que a manera de terapia quiere ejercer Joab. Estaría bien tomar el nombre de Dios, no digo en vano, porque él habría de cumplir su juramento. Pero está bien usar a Dios por medio para estremecer la conciencia de alguien, pues en ciertos casos es muy necesario. Sí, yo sé que para muchos padres, sobre todo, esto no tiene mayor peso a la hora de aplicar una disciplina. Pero mi querido hermano, siempre tomaré de hecho el plano familiar, el plano de paternidad o de crianza, porque es a lo que estamos de una u otra forma todos involucrados. Y de esa forma creo yo que digamos que asimilaremos un poco más cercana la enseñanza. Pero a veces sí es necesario poner a Dios de por medio para que haya una especie de presión espiritual en todo esto. Mi amado, yo entiendo que cuando voy a Deuteronomio, si me acompañan por favor, cuando voy a Deuteronomio, el 5º libro de la Escritura, acompáñame mi querido hermano, libro de Deuteronomio, capítulo número 5, el Señor nos dice lo siguiente en el verso 11. ¿Lo tiene? Deuteronomio, sí, capítulo número 5. ¿Encontró? Deuteronomio, capítulo número 5. Dice el Señor en el versículo número 11. Verso número 11. No tomarás, dice el texto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿sí? O en cosas que no tienen ningún valor. Porque Jehová, dice allí, no dará por inocente, ¿sí?, al que tome su nombre en vano. Ahora, yo entiendo que Joab lo único que quiere, mi amado, es poner a Dios por testigo para ver si él recapacita, hablando de David, si recapacita en el hoyo donde David se ha metido. Así como suelen ver o suelen ilustrar que la avestruz suele esconder la cabeza, ¿sí?, dentro de la tierra. Mi amado, David se había escondido en su amargura. Se había puesto, sí, tras las puertas de su lecho y había cerrado, por así decirlo, sí, la chapa y había tirado la carne. Se había sumergido en el dolor. Pero, mi amado, colapsar de esta forma, meterse en esta burbuja, mi amado, no resuelve absolutamente nada. Si bien es cierto, hay que llorar en el dolor, se recuerda la semana pasada, hay que manifestar sentimientos, esto no es ajeno a todo creyente, nosotros somos sensibles, nos duelen las cosas que nos hacen, nos resentimos a veces, claro que sí, forma parte, mi amado hermano, de la humanidad, es decir, en lo que somos. Pero no podemos, por estas malas experiencias, no podemos quedarnos estancados aquí. Debemos sobreponernos. Y dice la Escritura, mi querido hermano, y quisiera dar un argumento antes de volver a leer el versículo 11. En un comentario bíblico dice lo siguiente respecto al juramento de Joab sobre David. Dice, al proferir este solemne juramento, Joab no amenazaba, y esto es importante considerar, no amenazaba con de pronto sí ser él el líder, sí, que desplazaría en este caso a David del trono. Ojo con esto, le digo esta pauta porque David era el legítimo rey de Israel, ¿sí? No es que Joab dice, mira, en el nombre de Dios, si tú no sales y cambias tu parecer, yo voy a volverme el caudillo de este pueblo. No lo dice con esa intención.
Bien argumenta este comentario, si que no amenazaba de acaudillar al pueblo en una revolución contra David, sino tan solamente dejar de servirle. Y eso es interesante. De allí que el juramento, por lo menos esa interposición que pone Juan sobre David, a Dios de por medio, era simplemente para que él, vuelvo, insisto y repito, si pudiese despertar de su sueño, para que pudiese reaccionar. Yo no voy a sublevarme contra ti, pero ya no contarás con ninguno de nosotros a tu favor. Eso era como presentar, como suele pasar con los ministros cuando las cosas no les parece, eso es como presentar su renuncia. Vamos a renunciar aquí si tú persistes en no ser nuestro líder como corresponde. Cuando volvemos pues al capítulo de Samuel, del capítulo 19, verso número 8, llamado David, me encanta por la forma en que asumió esta, no sé si verlo de esta forma, pero no lo puedo llamar de otra forma, esta amenaza. ¿Sí? Y dice, entonces, ¿qué hizo el rey? Se levantó el rey y salió y se sentó a la puerta, es decir, a la entrada de la ciudad. Mi amado hermano, pregunto, ¿fue necesario que se llegasen a este tipo de, diríamos, de estragos para poderlo hacer reaccionar? Por supuesto que sí. Si no se tomaban medidas drásticas, David no hubiese salido en este caso, de su burbuja de amargura. Mi amado, tú puedes amar mucho a alguien. Puedes, de hecho, mi querido hermano, involucrar tu vida en ese alguien. Pero si ese alguien, si ya no está junto a ti, por cualquier razón que sea, llámese muerte, llámese, llamado hermano, de que se va y se cambia a otro lugar, llámese que ahora se tiene que alejar por estudios, o por cualquier motivo, llamado, tu vida no se detiene. Quiero que entiendas esto. Tú puedes amar inclusive, no es que estoy abogando por esto, pero puedes tener una preciosísima relación matrimonial. Pero si esa persona de un momento a otro te da la espalda y te dice, mira, en un día cualquiera te llega un oficio y te dice, mira, aquí he traído mi carta de renuncia, de divorcio, que viene a ser lo mismo. Firma, porque hasta aquí estoy. Mi amado, ¿cómo tú reaccionarías? Yo me recuerdo, no con este aspecto, sino con otro. En un trabajo donde estuve laborando cerca de 15 años, ¿sí? De hecho, sí, hubo un recorte de personal muy fuerte, ¿sí? Y dentro de él estaba una señora, me recuerdo tanto, que había servido ya en esa empresa ya cerca de 22 años, bastante tiempo, 22 años, de hecho le faltaban unos cuantos años para poder jubilarse. Llamado, y le presentaron una carta, ¿sí?, donde decía que estaba despedida, un despido indefinido. Ahora, no solamente se lo dieron a ella, sino a muchos otros. Obviamente estaban despidiendo al personal más antiguo. Sí, ya usted creo que se imagina las razones del porqué. Sí, para evitarse de pronto largos pagos, sí, dentro de las jubilaciones patronales. Pero le hicieron llegar la carta. Claro, la gente la recibió con mucho impacto. Pero una de ellas, que es a la que quiero resaltar, llamado, creo yo que si no se murió en el trabajo, no sé por qué. Sí, porque entró en una tremenda, es como que ¿cómo puedo explicar aquí? Es como que si le chocó la noticia y la desbarató. Y ella se puso en una amargura, en un llanto, que en medio de los compañeros la gente dejó de trabajar y comenzó simplemente a concentrarse en ella para que lo pueda asimilar. Y le dijo, ¿y ahora qué hago? Me voy a morir, ¿de qué voy a vivir? O sea, vio la noticia, mi hermano, como que si le habían dicho, te vas a morir. Claro, ya dentro de su constante, en este caso, manifestación de dolor y de queja y de tantas otras emociones que se cruzaron en el mismo momento, mucha gente tuvo que ya hacer fuerzas. Oye, la cogieron de los hombres. Oye, reaccionan. No, esto no es la muerte. Así le hablaron.
No te estás muriendo. Mira, te van a liquidar, te van a dar una cantidad, obviamente, de dinero considerable. Puedes sobreponerte, puedes ponerte un negocio, puedes hacer otra cosa, pero no se acabó el mundo, le daba la gente. No estás derrotada, no estás destruida. Te vamos a apoyar, tú sigues siendo nuestra amiga. Todas las mujeres, usted se imagina ya en una sala donde hay muchas secretarias. Todas parecen que el cuartel de una novelita. Estamos contigo. Claro, arrancó más de una lágrima de muchos, ¿sí? Porque obviamente se había forjado una gran amistad a lo largo de tanto tiempo, pero claro, la noticia la desmoronó. ¿Sí? Prácticamente le dijeron, mira, aquí está tu despido, le dieron el cheque y dijeron, ya no vengas más. Y querido hermano, noticias como esta, insisto, situaciones que te pueden desbaratar, mi amado, puede ocurrirle a cualquiera. Mas, sin embargo, mi amado, nosotros en la fe de Cristo no podemos caer, ¿sí?, de una manera tan abrupta. No digo que no nos pueda doler, no digo que no nos pueda afectar, que no nos pueda consumir en parte, ojo, en parte, en algún tipo de amargura o una desestabilización emocional. Pero de eso a echarnos a morir, de eso, mi amado hermano, a que la vida ya terminó y que no hay por más que luchar, eso no nos puede ocurrir a nosotros. Yo sí he visto a lo largo de estos años como cristiano, y aún en medio de la iglesia, que cuando llegan a veces malas noticias a la iglesia y se los susurran a los hermanos al oído, yo he visto que hay hermanas que dicen, ¡ay, Señor Santo! ¡Ay, Dios mío, graciado! ¡Ay, esto! No, hermana, tranquila. La paz del Señor. ¡Ay, pastor, usted no sabe lo que está pasando! ¡Usted no sabe lo que está pasando! ¿Y qué pasó? Mi hijo, ¿y qué pasó con su hijo? Y sí, es verdad, un accidente, algo, pero el Señor tiene el control. Ya después, cuando va, ¿y qué pasó? ¡Ay, que se rompió la pierna, que esto, que lo otro! Y bueno, listo, ya. Y ahora, ya gracias a Dios, ya bien. Sigo, sí, yo le dije que iba a estar bien las cosas, pero esa no es la forma de asimilación de las desgracias. No mucho menos de un hijo de Dios, de una hija de Dios. De hecho, es en el momento crítico donde debe de aflorar lo que tanto aquí, mi amado hermano, voceamos por doquier en medio de todos los cultos. Confianza en Dios, la paz de Dios, la seguridad que obtenemos de Dios. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Esto no es un cántico repetido en cada culto, ni es un versículo trillado que memorizamos. Esto tiene que ser real en nosotros. Cuando a mi esposa le dijeron, tiene células, están mutando las células y se está presentando un cáncer llamado, nosotros, ¡ay, ahora el ministerio! ¡Ay, la yudidornia! ¡Ay, ¿dónde vamos a quedar? Muchos en este momento, de verdad, eso, se están enterando ahorita. Nosotros lo tratamos de asimilar de la mejor manera posible, sobrellevando la carga, no echándonos a morir. Como cuando a mí me dijeron, tienes un descenso en la válvula mitral de tu corazón. ¡Ay, Señor, gracias! ¡No! En la segunda visita al cardiólogo me dijo, vas peor. Y yo digo, hermano, orando que se muero. Jamás, hermano. No entro en pánico, porque sé a quién le pertenece mi corazón y sé, mi amor hermano, hasta cuándo debo vivir en Dios, hasta cuando Él diga, aquí culminaste la carrera, hasta aquí llegaste. Servimos a un Dios fiel. Amén. Y los impactos de las malas noticias no llegan para desbordarnos, sino para seguir confiando en Dios. Esto es como un matrimonio, si acaso no lo has asimilado así. Dios está contigo en las buenas y en las malas también. Por eso a la iglesia se le dice que es la esposa del Cordero. No se preocupe, porque después fui a otro cardiólogo, me hizo un escaneo
muy profundo y me dijo, tú no tienes descenso. Yo le digo, sí lo tenía, pero el Señor me ha sanado. Quiero que entienda esta parte. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, David tiene una reacción favorable. Dice la Escritura en el versículo número 8, el capítulo 19, entonces se levantó, dice la Escritura, se levantó el rey y se sentó, dice la Escritura, a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel, hablando de los que se aliaron con quién, con Absalón, pero Israel había huido cada uno a su tierra. Claro, la nación estaba penosamente dividida. Sí, Absalón, como ya usted lo sabe, había sido extremadamente, astuto como para poder meterse al bolsillo a sus seguidores. Mas, sin embargo, este daño estaba hecho. Y David tenía que sobreponerse primero a su dolor, amado, y luego tratar de unificar a la nación. Mira, no es lo mismo que un soldado dentro del ejército de David hubiese sufrido algo similar y él hubiera tenido más tiempo para llorar a su muerto que lo que le había pasado a David siendo el líder de la nación. David fue de hecho apresurado, en este caso por la influencia del cual fue apresionado para que su herida pueda cicatrizar casi que de manera inmediata. No que lo hubiese hecho así, pero tuvo que reponerse casi que automáticamente. Son pocas las personas que pueden tener este tipo de reacciones frente a terapias de shock. Sí, hay personas que a la verdad usted les presenta alguna crisis como amenazas y si acaso no cambia, está bien, vamos a cambiar. Yo me recuerdo tanto, yo que era tremendo de muchacho, yo me recuerdo tanto que cuando me le cogí a mi papá, me recuerdo tanto un billete, era en sucres, sí, yo todavía un muchacho y el sucre era lo que predominaba, pero me le cogí en ese entonces, creo que fue, si no me falla la memoria, creo que fueron 5,000 sucres. No era mucho, pero sí era una cantidad lo que un padre de familia dejaba y se podía hacer el almuerzo. 5,000 sucres, era un muchacho. Y claro, ¿por qué lo hice? Por un vicio que tenía. No era hachero por si acaso. Era el bendito vicio de los cromos y los álbumes. Sí, esos eran los vicios de una juventud distinta. Sí, era para llenar los benditos álbumes. Sí, me recuerdo tanto que estaba llenando en ese entonces, miren qué tan traumado me he quedado, que estaba llenando el álbum Héroes de la Patria. Y casi me vuelven una víctima de esos héroes. Sí, y claro, la paliza me la gané, eso sí, nadie me la quitó. Sí, pero ¿por qué vino la sanción? Y ya voy a donde quiero llegar. Sí, me cogí los 5,000 y mi papá, por una extraña razón, sí, que había dejado la billetera en su cajón, sí, volvió a la billetera y dijo, yo tenía aquí 5,000 sucres. Fue casi como que en minutos. Sí, como que se hubieran pasado 5 minutos luego, sí, cuando yo lo cogí. Y claro, en la casa, hasta en ese entonces, yo era el hijo único. No había más. ¿Y cómo echarle la culpa al cargo? No había más. Era mi mamá, mi papá y quien le habla. ¿Ya? Y claro, mi papá fue directamente a quién a reclamarle. ¿A quién? A mi madre primero. Y le dijo, oye, ¿has cogido? Le dijo, yo ni te he andado en eso. Y claro, de ahí quién seguía. No conocía del Señor, porque si lo hubiera conocido,
Posiblemente, sí, si no hubiera buscado de Cristo, sí hubiera continuado en aquello, pero sí, mi amado, ahí me cogieron. Y me hicieron vomitar la respuesta. Yo moría como todo buen defensor de su causa, yo morí en el no. ¿Cogiste? No. ¿Cogiste? Con el ánimo de la mano, ¿cogiste? No. Y no para arriba, no para abajo. Hasta que mi padre cogió un papel periódico y le metió candela. Digo, sí, te voy a quemar las manos si no me dices la verdad. Y prendió. Y apenas me acercó la valla, sí. Lo llevé y había escarbado en el poste de la esquina, como toda la de tierra, ahí lo había metido. Me metieron una punta de mano que hasta el momento me lo recuerdo y me duele. Pero la terapia del trauma funcionó, lo que quiero decir. Tal fue el impacto de la noticia que recibió David, que, mi amado, logró reponerse. Usted no verá, luego de esta situación, que David recaiga en una amargura por esto. Ahí quiero llegar. A veces sí, un clavo debe de sacar otro clavo. A veces. Cuidado, va a ser una locura. Mi querido hermano, dice la Escritura que todo, versículo 9, todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel. Claro, es que el imperio estaba totalmente dividido. Todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de manos de nuestros enemigos y nos ha salvado de manos de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de quién. Esa era la disputa de Absalón. Verso número 10, léalo por favor. Ajá, y ahí estaba la encrucijada. Sí, ya murió el que aparentemente había sido ungido para rey, hablando de Absalón, pero estaba David todavía con vida. ¿Quién gobernaría la nación? Habría obviamente, mi amado, en medio del pueblo semejante rivalidad, que el pueblo no sabía si allegarse a su rey y lo culparían de traidores, o simplemente acercarse de manera sumisa y aceptar nuevamente el señorío de David. David obviamente tenía sus propios conflictos, tenía sus propios males, y él sabía que atender en ese momento de tanto dolor, atender, digamos, este tipo de, entre comillas, negocio, no era el momento para él. Pero Joab sabía que si no atendía el asunto de manera urgente, amado, él perdería todo su reino. Cuando vamos al versículo número 10, versículo 11, el rey David, entonces, mi amado, mira cómo reacciona, y me parece fantástico. Dice, y el rey David envió a quienes, me interesa mucho, envió a los sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar, diciéndoles: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros, y cambio el término, los últimos en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa, hablando de volver a Jerusalén. Ahora, David usa, mi amado hermano, pese al dolor que tenía encima, porque eso sí, nadie se lo quitó, ¿verdad? Alguien puede decirte por fuerza, sonríe, pero por dentro está totalmente destrozado, ¿o no? ¿Cuánta gente viene así a veces a un culto? Viene con tremendo problema, viene con tremenda crisis, pero aquí, como a veces suele decir mi esposa, tengo que pintarme carita feliz, ¿verdad? Claro, esperando en Dios que el Señor tome el control de aquello que está pasando. David, mi amado, ordena a los sacerdotes. Me encanta esta parte, porque
Mi querido hermano, David sabe que humanamente se pueden hacer muchas cosas. Humanamente. Pero un hijo de Dios ya no sobrepone lo humano, sino que busca ayuda espiritual. Amén. Eso es importante, mi querido hermano, en medio de una crisis, para poder reponerte. Y es un consejo saludable el que Dios quiere darte en esta noche. Si tú estás pasando por una dificultad y recibes muchos argumentos de mucha gente que, si bien es cierto, busca tu bien, busca tu restauración, hermano, nunca dejes a un lado o nunca desestimes primero buscar un consejo de parte de Dios. Un padre puede darte un buen consejo, claro que sí. Un amigo, mi amado, pueden buscar también de parte para ti, en este caso, sí, una buena directriz. Pero sobre todo, frente a una crisis, el consejo divino no puede faltar. No puede faltar. Y David sabe que los sacerdotes están allí y que son los mejores mediadores entre el rey y el pueblo. ¿Por qué? Porque David no fue puesto por el hombre, fue puesto por Dios. Amén. A diferencia de cómo nosotros elegimos a nuestros mandatarios. No hubo democracia. Con David hubo teocracia, porque fue Dios el que mandó ungirlo. David nunca se promocionó para ser rey. De hecho, cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, él ni siquiera estaba presente. No estaba, diría cualquiera, en el Tribunal Supremo Electoral, no estaba en lista. Lo pusieron de último momento. Y Dios dijo, este es el que yo elijo como rey sobre mi pueblo. Mi amado, si Dios lo puso allí, Dios tenía que apoyarlo. Y él supo, mi amado, direccionar su situación a través del sacerdocio. Cuando se lee, venga conmigo por favor, al capítulo 19, versículo número 12. Mi amado, claro, son los sacerdotes los que comandamos de David. Les manda decir, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los últimos en hacer volver al rey? Es decir, esta palabra, ¿a quién fue dirigida de manera precisa? ¿A quién? A los ancianos. Y cuando hablamos de los ancianos, hablamos de aquellos patriarcas de familia, que claro, hacen peso, obviamente, en medio de la nación. Es como tratar de, no lo sé, de pronto de buscar reconciliación y utilizar, se le ocurre a un abuelo, a una abuela, como para que a través de su voz se pueda concertar toda la familia. Me recuerdo el testimonio que dio hace muchos años cuando se congregaba aquí mi hermano, ya hasta el nombre que estoy olvidando, que trabajaba en la CTG, bueno, trabaja todavía. Hermano Félix Mayo. Me recuerdo tanto que él dio un testimonio aquí. Sí, bueno, los nuevos no lo conocen, los viejitos, creo que sí. Que un día la abuelita convocó a todos sus hijos. La mamá, perdón, pero ella era anciana. ¿Quién anciana? Los convocó a toditos. Y claro, quien más de los hijos dijo, se muere la vieja. Se muere. Ya muy anciana ella, ya más de 80 años creo, ¿verdad? Sí, y ahí mi amado, convocados a todos, le dijo, bueno, quiero que se arrodillen toditos. Y dijo, uy, la última bendición. Y la veterana había, mi amado hermano, en el buen sentido de la palabra, no por ofenderla, había tenido un látigo escondido a sus espaldas. Y apenas se arrodillaron, les cayó a palo a los muchachos. Y claro, todos hombres viejos, casados, pero mamá, para que no se olviden de que tienen madre. Y no me voy a morir. Y ahí, amado, la situación se hizo algo cómica, claro, pero sí, insisto, el poder de un anciano sí influye en la vida de los jóvenes. Claro que sí, y mucho más cuando son respetables. Mi amado, eso es lo que hizo David. Cuando se lee en el versículo, acompáñenme por favor, número 12, él manda decirle a los sacerdotes, díganle a los ancianos que ellos son mis hermanos, son parte de mis huesos y de mi carne,
¿Por qué pues ustedes que tienen de una u otra forma influencia sobre el pueblo, si serán los últimos en hacerme volver al trono? Verso 13, léalo por favor. Ahora, ¿qué tiene que hacer aquí un hombre llamado Amasa? Sí, llamado, usted debe de entender que cuando Absalón usurpó el trono, lo hizo, ya sabe bien, de manera astuta, pero también lo hizo, digo yo, influenciando a los políticos más influyentes del imperio de David. Mira que se lo llevó a su cargo al gran consejero, al mano derecha de David. ¿A quién? Al consejero Ahitofel, que luego terminaría matándose, por cierto, porque se menospreció su consejo. Llamado, ¿quién era Amasa? Amasa era, sí, lo que era Joab para David, era su general. Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, acompáñeme por favor. Quisiera ver si este pasaje bíblico con una referencia de Crónicas. Venga conmigo al primer libro de las Crónicas, capítulo número 2. Más adelante, de Samuel Reyes, y ahí encontrará Crónicas. En el primer libro de las Crónicas, capítulo número 2. Primera de Crónicas, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Dice, voy a leer desde el versículo número 12 en adelante. Sí, Amasa no solamente era el general, sí, de Absalón, sino que tenía otra característica. Y lo leo bajo, sí, la genealogía de David. Dice, Booz, en el verso 12 en adelante, Booz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. ¿Papá de quién? De David. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo era Abinadab, el tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Oseen, el séptimo era David, de los cuales, ojo con esto, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia eran tres. ¿Quiénes? Abisaí, Joab y Asael, verso 17, aquí. Y Abigail dio a luz ¿a quién? A Amasa, cuyo padre fue Jeter Ismaelita. Ahora, ¿qué vendría a ser prácticamente este muchacho, ¿no?, para David? Sobrino. Era su sobrino. Hermano, no hay peor cosa, y te soy bien honesto, que no solamente lidiar con una crisis, sino que hacerlo con la familia. Eso sí es terrible. Sí. Si bien es cierto, las crisis pueden ser manejadas de una manera mucho más holgada cuando son externas, pero otra es cuando son familiares. ¿Sabes tú manejar crisis en la familia? Es durísimo, hermano. Porque todo lo pueden tomar, ¿para qué? Para mal. Por eso es que David, mi amado, trata de buscar, y eso es un consejo saludable que también Dios te da en esta noche. Cuando tú tienes crisis familiares, mi amado hermano, por lo general, sí, no trates de resolverlas a través de otro familiar. Trata de hacerlo con la ayuda de una persona externa. A mí me han llamado muchas veces a decir, pastor, véngame con mi tío, que no nos habla, que esto, que lo otro, y me cuentan todito el problema.
Yo digo, pero ¿usted cree que yo podría? Sí, usted es que si ya, es que ya trató mi primo, ya trató el sobrino, trató el abuelo, trató mi papá, y ese hombre no nos oye. De pronto, y es verdad, puede ser que lo oiga usted, que nada tiene que ver con la familia. Mi amado, mira cómo Dios nos da pautas hasta para poder de una u otra forma sin traer tranquilidad a una familia que está en agonía por medio de alguna crisis que se presenta. Cuando vuelvo pues al libro de Samuel, capítulo 19, Amasa no solamente había sido el general de ¿quién? De Absalón, sino que aparte era sobrino de David. Cuando vamos a la Escritura, mis queridos hermanos, sí, capítulo número 19 estamos, versículo número 13. Asimismo le diréis a Amasa, ¿no eres tú también? Y no era un decir, era real. ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueras el general del ejército delante de mí para siempre, ¿en lugar de quién? Ahora, ¿cómo usted ve esto? Aquí sí ya quisiera de pronto solicitarle su criterio. ¿Cómo usted ve esto? ¿Ah? Por supuesto que sí. David estaba dolido y creo que le dolió más, no necesariamente porque Joab le dijo te repones o te abandono, no, sino porque se enteró a la larga, se enteró de que Joab era la mano que había dado muerte a quién, a su hijo Absalón. Para bien o para mal, mi amado hermano, si David sabía que él ya no podía seguir confiando en quién, en Joab, se había desobedecido una orden directa del rey. Y esto es importante, mi amado. No lo veas así, pero hay que decirlo. Cuando se te desobedece de manera directa, ¿cómo reaccionas tú? Cuando en tu cara no hacen lo que tú les has dicho que hagan, ¿cómo reaccionas? No digo que sí, debes de soportarlo. Ay, que no hizo lo que ya le importa, lo hago yo. Que suele ser nuestra típica forma de reaccionar. Pero, mi amado hermano, tú debes de entender que el buen juicio no puede apartarte de la razón. Amén. Dios por su parte también establece principios de servicio. Ojo con esto. Dios por su parte establece principios de servicio. Cuando Dios da una orden, mi amado hermano, y es explícito cuando Él requiere algo y hay desobediencia latente de por medio, Dios de manera inmediata rechaza. Si no, preguntémoselo al mismo Samuel. ¿Con quién? Con el primer rey, con Saúl. Cuando vamos a la Escritura, veamos por favor el escenario, solo para ilustrar lo que se está diciendo. Volvamos a la Escritura, mi querido hermano. Y vayamos al primer libro de Samuel. Sí, vayamos obviamente a los primeros capítulos. En el primer libro de Samuel, capítulo número 15. ¿Viene? ¿Encontró? Verso número 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, mira la ordenanza directa y concisa, no había cómo perderse. Esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Verso 3, léelo.
apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaí, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Ahora, cuando los convocó, obviamente los convocó ¿para qué? Para transferirles ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Las órdenes de Dios que había recibido por medio del profeta Samuel. Pero esa, digamos, información no llegó de manera completa. Ya lo va a ver. Verso número 6. Y dijo Saúl a los eneos: iros, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto. Es decir, no quiso matar justos por pecadores. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Verso 7, léalo. Y aquí, mira, verso 8, comienza la terrible, digo yo, rebelión. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, no solamente al rey, sino que perdonaron a lo mejor de las ovejas, del ganado, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 10 y 11, léalo. Avanzo un poquito, versículo número 16. Entonces le dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ojo, el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Verso número 22, léelo. Versículo 26, termino con esto. Y Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado también. ¿Para qué? Para que no seas rey sobre Israel. Usted dirá: pero qué drástico, Dios. No se refiere a la severidad de la sentencia, sino, mi amado hermano, a la ejecución de la orden en cuanto, ojo, al sitial que él tenía. Al que más se le da, más también se le demanda. Si el rey, mi amado, desobedecía,
¿Qué no podía hacer un súbdito del rey? Cuando volvemos para concluir, en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, llamado Ahora entonces, el rey estaba decidido a hacer negociaciones. Le dijo a Amasa, ven y tú serás mi nuevo general. Va a reemplazar a Joab. Versículo número 14. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decirle al rey, vuelve tú, y todos, dice allí, seremos ¿qué cosa? Tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal, donde se ofrecían siempre sacrificios, para recibirlo al rey y para hacerle pasar el Jordán. Versículo 16. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Gaurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir también ¿a quién? Al rey, dice allí, ¿de qué? Al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo venía ¿quién con él? Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Ahora, usted creo yo, que está identificando estos personajes que ya los vimos en su debido momento. Allí está entre ellos recordará usted, un siervo del hijo de quién? De la casa de Saúl. ¿Y era siervo directo de quién? De alguien que había sufrido parálisis. ¿De quién? Del hijo de Jonathan. Recuerden, amado hermano, ¿cómo se llama este muchacho? Mefiboset. Ya usted sabe los antecedentes. No voy a detenerme, obviamente, a dar ya detalles de cosas ya estudiadas. Pero también, aparte de él, que era Siba, también estaba, como lo dice la Biblia, Simei. ¿Quién era este? Más allá de qué. ¿Qué había hecho este? Este había salido en huida cuando el rey salió, cuando Absalón vino a Jerusalén y, mi amado, el rey huyó al desierto. Este Simei salió a maldecir al rey. Recuerda estas cosas. Uno de los capitanes de la guardia de David dijo, ¿quién es este perro que se atreve a hablarle así a mi rey? Dame permiso para cortarle la cabeza. Y lo hubiera hecho, pero David estaba tan acongojado de la crisis que dijo, déjalo. Si Dios lo envió a maldecirme y no lo ha detenido, es porque me merezco ser maldecido. Y lo dejó. Pero la situación estaba fresca en el asunto. Curioso, cuando David volvió a entrar como rey, todos estos traidores, como que nada hubiera pasado, dijeron, ¡mi rey! ¡Llegó el rey! ¡Vas a la rey! Tremendo, hermano. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, el criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el pago para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y le dijo al rey, al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salía de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. No lo sé, ¿cómo usted asume esto? ¿Cómo usted lo asume? Puede ser, diría cualquiera, hay sinceridad en esas palabras. Puede ser que no, pero David, ¿qué sentía en ese momento? Claro, tenía una congoja mayor, ya sabe cuál.
Y le dice, versículo número 20, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor, el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Este fue el mismo que le dijo al Señor, al rey, déjame cortarle la cabeza. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Hablándole a su gente de batalla, a sus principales capitanes. Para que hoy me seáis adversarios. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel, sabiendo que la situación política estaba, ¿verdad?, pendiendo de un hilo? ¿Ha de morir alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Hasta ahí quiero llegar. El rey le juró a este hombre, le dijo, no, tranquilo, no vas a morir. Pero David hablaba no con tanta sinceridad. Porque el día en que David agonizaba, le dijo a su reemplazo, es decir, a Salomón, no dejarás descender la vida de este hombre al sepulcro, tú tomarás venganza. Yo le dije que no lo iba a matar, pero tú no has hecho juramento alguno. Tú lo matarás. Mi amado, el corazón de David guardó mucho rencor a la muerte de Absalón. Se dañó hasta cierto punto, se malogró. Quiero rescatar como parte final hasta este tiempo, hasta este momento en la Escritura. Quiero rescatar algo. Hay cosas en la vida que, si bien es cierto, te hacen madurar. Y yo creo que es normal que esto ocurra así. De hecho, usted me dirá, muchos de nosotros ya no somos los mismos de hace 20 años atrás, o de hace 10 años atrás, o de hace 5 años atrás. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos ya ven la vida de una manera distinta. Han madurado. Cosas buenas y feas te han hecho ver la vida de otra manera. Pero hay algo que Dios en esta noche sí te quiere aconsejar. Sin importar qué tanto daño te hayan hecho o qué tan maltratado estés por la vida, mi amado, nunca cambies lo mejor que Dios ha depositado en tu corazón. Decía un hermano que enseñaba en el seminario, no le prediques a Cristo. Y la gente se pregunta, ¿y por qué, hermano? Porque si se hace cristiano, se le daña el corazón. ¿Y cómo así? Míralo, es generoso, se lleva con todos, es mano abierta, es jovial. Todo es que se hace cristiano, se hace egoísta, no ayuda a nadie, vive aislado de la sociedad, no visita a su familia y a veces parece ser cierto. Claro, lo decía bromeando. Llamado, si tu corazón va a soportar una determinada crisis en la vida, sopórtalo, pero no cambies lo mejor que Dios puso en tu corazón. Si antes eras generoso, ahora sélo más. Si antes eras cordial, ahora sélo más todavía. Si antes eras amigable y tenías compañerismo, ahora en Cristo, sélo mucho más todavía. No te aísles, no te dañes el corazón. Tú dirás, pero hermano, me han hecho 1, 2, 3. A Cristo se le hicieron todas y nunca cambió. Siempre siguió siendo aquel hombre lleno de amor que invitaba aún a sus detractores personales a servirles y a decirle que todavía él confiaba en ellos. Pedro experimentó eso en el amor. Nunca Jesús cambió su forma de ser. Amado, hasta
Hasta aquí quisiera llegar con este tema, obviamente, porque vamos a adentrarnos en una situación muy diferente en el corazón de David. Y yo creo que de estas experiencias vamos también a aprender qué hay o qué puede haber en nuestro corazón. Amén. Espero en Dios poder seguir ministrando esta palabra y que Dios nos siga enseñando cómo debemos de guardar el corazón, que será nuestro próximo tema para el siguiente sábado, si así Dios nos lo permite. Amén. Sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón. Amén. Porque de él mana la vida. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, porque son textos como estos los que nos dan un empuje en nuestra vida cristiana. Permítenos, oh Dios, cada día aprender más y más